Hi chicos, un placer tenerlos aquí de nuevo. Evelyn Álvarez con ustedes. Entonces, hoy estaremos hablando acerca de técnicas de integración. En específico, yo les estaré explicando lo que es la integración por parte. ¿Por qué es necesario nosotros hacer integración por parte? Bueno, es porque ya como hemos visto, una de las reglas anteriores, la última realmente que analizamos, fue la regla de sustitución. Hay veces en que tenemos un problema que requiere que nosotros sustituyamos dos veces. Entonces a eso se le llama integración por parte, cuando nosotros dividimos o seccionamos una integral en varias partes para usar la técnica de sustitución. Entonces, para nosotros usar esa técnica de sustitución es algo súper sencillo. La regla de producto que nosotros aprendimos en cálculo diferencial. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Le voy a explicar primero la fórmula. Vamos a compartir pantalla. Entonces, tenemos nuestra fórmula. Entonces, tenemos que U es igual a U de X y V va a ser igual a V de X. Entonces, aplicamos la fórmula de la derivada de un producto. Entonces, si tenemos U de X por V de X, entonces, eso va a ser igual a la derivada de la primera o V' más la derivada de la primera, de la segunda por la primera sin derivada. Entonces tenemos que Ux por V' de X. ¿Qué pasa? Necesitamos esto de aquí. Eso nos va a dar nuestra fórmula. ¿Cómo nosotros despejamos eso? Simplemente restando esto a ambos lados. Y eso nos va a dar igual a Ux V' de X va a ser igual a la derivada de U de X, V de X, menos U' de X, V de X. Ok. Y eso va a ser igual a nosotros decir a la derivada. En este caso, primero, como sabemos, tenemos dos tipos de integrales, integrales definidas e integrales indefinidas. La fórmula para una integral indefinida va a ser la integral de U, y esto va a ser igual a nosotros decir de V, la derivada de V, igualito, igual a V menos la derivada de V de U. Y eso es para la indefinida. Entonces, cuando tenemos eso para la derivada indefinida va a ser igual a X de X igual a perdón, es que tengo aquí la cabeza, igual a esto V, va a ser eso parecido, X menos la derivada V de U. Y eso va a dar la indefinida. Indefinida. Ok, ya tenemos nuestra fórmula. Vamos a encerrarla en otro color. ¿Sí? Ok, pues ya tenemos nuestra fórmula, que son esas dos, para los distintos tipos de integrales. Ok, pues vamos a ponernos un ejemplo.
Y qué ejemplo más perfecto que el que yo tengo que explicar, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a ver cómo muevo esto. Ay, pues no sé, vamos a limpiar todo. Ok. Pues nuestro ejercicio nos dice lo siguiente. Vamos aquí al ejercicio. Nuestro ejercicio, lo primero que vemos es que es una integral definida. Ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces dice, determine la integral definida de 2 y de 2 a 1 de t a la 6, logaritmo natural de t, de t. Entonces, vamos a escribir eso. Tenemos la integral de 1, 2, t a la 6, ln, t, de t. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros sabemos a qué tenemos que ponerle o qué tenemos que asignarle el valor de u o el valor de v? Va a ser lo más, nosotros tenemos que determinar qué es lo más fácil para nosotros. Ejemplo, esta fórmula, no me está dejando seleccionar. Okay. Si nuestra fórmula nos dice lo siguiente, que la integral de f de x por g' de x va a ser igual a f de x g' de x menos la integral, déjame ver porque estamos hablando de una integral definida, ¿verdad? A pesar de que nuestra fórmula general no está definida, ¿verdad? Pero entonces seguimos con la fórmula y nos dice que es f' por g de x. Bien, entonces lo que nos dice la fórmula es que nosotros vamos a tener que buscar una f de x aquí, prima, que nosotros podamos sustituir, la que sea mucho más fácil que nuestra f de x que es original, y una g de x que sea mucho más fácil que la de aquí. Me explico. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, voy a poner que esto va a ser f de x, y este va a ser mi g' de x. Entonces, si teniendo eso, yo necesito buscar mi f de prima. Si tengo que f de x va a ser igual a t a la 6, mi f', cuando yo la antiderivada, busco la antiderivada, tengo que es t7. Entonces, aquí tengo que buscar a g, ¿verdad? Y tengo que mi g' es igual al logaritmo natural de t. ¿Qué pasa? Para yo buscar mi antiderivada, voy a tener que utilizar lo que es la fórmula que yo estoy explicando ahora mismo, que es la derivación por parte. Como no la sabemos, entonces hacemos lo siguiente. No me sé eso. Vamos a cambiar los términos a ver si me resulta mucho más fácil. En vez de que esto sea, en vez de que esto sea f', voy a poner que esta va a ser mi g' y esta va a ser mi función f de x. Entonces tengo que mi función f de x, tengo mi función f de x, va a ser igual al logaritmo natural de t, y a eso mi f' es lo mismo que nosotros decir a 1 sobre t de t.
Entonces así está más fácil, porque yo simplemente tengo que buscar la antiderivada de esta, y no que si yo tengo eso, tengo que volverlo hacia atrás. Entonces, tengo mi g de x, tengo que buscarlo, y mi g' me dice que es t a la 6, mientras que mi g de x va a ser igual a 1 sobre 7 t a la 7. Entonces, ya he obtenido eso, vamos a sustituirlo en la fórmula. Entonces, cambiamos de color. Tengo que mi fórmula me dice que la derivada de 6 ln t de t, entonces sustituyo. ¿Qué es f de x? F de x tengo que es logaritmo natural de t por g de x, que tengo que es 1/7 t a la 7. Y eso evaluado 2, 1. Menos la integral 1, 2. Tengo f', tengo que es 1/7, no, f' es 1 sobre t de t por 1/7, que tengo que es esto, que tengo que es g de x, sobre 1/7 por 7. Entonces, vamos a evaluar lo siguiente. Vamos a poner de color. Vamos a evaluar, a resolver esto que está aquí adentro. Entonces, esto que está aquí adentro, vamos a resolverlo aquí por un lado. Tengo que logaritmo natural de t de 2 por el logaritmo de 1/7 Ok, pues vamos a resolver eso por separado. Voy a hacer esto aquí pequeñito, y también de color. Entonces tengo que voy a sustituir 2 en cada una de las t, y luego voy a sustituir 1 en cada una de las t. Entonces tengo que el logaritmo natural de 2 por 1 sobre 7 por 2 a la 7. Y eso es lo mismo que 128 sobre 7 logaritmo natural de 2. Ok, entonces hacemos lo mismo, logaritmo natural de 1 por 1/7 por 1 sobre 7. Vamos a poner eso en 1 sobre 7. Es lo mismo que nosotros decir 1 sobre 1/7. Mismito, entonces tenemos que es 1/7 logaritmo natural de 1. No, mira que hice aquí, lo puse como si fuera un cuadrado. Entonces, aquí. Ok, entonces tenemos que cambiar el color. Esta fórmula va a ser igual a 128. Si nosotros le sacamos aquí factor común, nos da 1/7 como factor común. Es decir, que nosotros tenemos 1/7 por 128, logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1.
Ok, pues vamos a resolver esto de aquí, también por aquí abajo. Cambiamos. Entonces dividimos y tenemos que si nosotros multiplicamos esto aquí, tenemos lo siguiente. La derivada de 1 sobre t por t7 sobre 7. Y entonces eso va a ser igual a t7 sobre 7t. Y eso le quitamos. Y eso va a ser 6t a la 6 sobre 7. Y eso es igual a 1/7 de t a la 6. Entonces tenemos que va a ser igual a nosotros decir 1/7 de la derivada de t a la 6 de t. Entonces eso va a ser 1/7. Mira el color de nuevo. 1/7 logaritmo natural. Siempre se me olvida que es el símbolo de integración. Sorry. Entonces, t a la 6 de t. Y eso va a ser igual si nosotros lo resolvemos. Esto es 0. Entonces nos quedaría esto. Entonces tenemos 128 sobre 7 por logaritmo natural de 2 menos la integral, la antiderivada, perdón. La antiderivada de t a la 6 es lo mismo que nosotros decir la antiderivada de t a la 6 va a ser lo mismo que nosotros decir 1/7 de t a la 7. Pero esto lo tenemos que evaluar, déjame ponerlo diferente. De t, porque se me ha olvidado algo aquí, y es el 2 y el 1. Tenemos que evaluarlo en t, en 2 y el 1. Entonces, déjame borrar ya esto que ya no nos va a hacer falta, sino que nos hace falta espacio. Entonces tenemos lo siguiente, de que si nosotros evaluamos haciendo la misma operación que hacíamos antes aquí, si nosotros evaluamos el 2 y el 1 en t, entonces eso nos va a dar igual a 128 sobre 7 logaritmo natural de 2 menos 127 sobre 7. Y eso nos va a dar, resolviendo esto, nos va a dar más o menos igual a 10.083. Y ese es nuestro resultado de nosotros resolver por partes este ejercicio. Entonces, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, me preguntan. Estoy a la orden. Gracias.